Hola queridos amigos, es un placer volver a encontrarme con cada uno de vosotros para seguir compartiendo este espacio, este tiempo de reflexión basado en la palabra de Dios. Quiero compartir contigo un texto que está en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 17. Allí la Biblia dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si hay algo que caracteriza a Dios y la forma en que Dios se relaciona con los seres creados a su imagen y semejanza, es justamente que Dios nos hace libres. Sí, seres morales libres, con la capacidad de elegir. Esta libertad ya la encontramos revelada desde el momento mismo que Dios crea al hombre, y la vemos en el relato de la creación. Cuando Dios hace a los primeros padres de la humanidad, los hace libres, al punto que les da la opción de poder elegir, de decidir sobre sus caminos, por supuesto, con las consecuencias que esto pueda implicar, porque la libertad implica asumir el riesgo de ejercerla. La libertad implica que hay consecuencias cuando yo hago un uso equivocado de esa libertad. Pero lo cierto es que Dios nos hace libres. Lo cierto es que Dios nos plantea la vida desde la libertad. No hay nada como una coacción de parte de Dios. Dios no nos manipula, Dios no nos presiona para elegir el camino que Él sabe que es el mejor para nosotros. Él nos permite elegir el camino, aunque ese camino pueda ser un camino equivocado. Simplemente porque por su propia naturaleza Dios no puede hacer autómatas, no puede hacer seres que no sean semejantes a Él. Y como Él es libre, como Él tiene libertad en sí mismo, al crearnos a su imagen y semejanza nos hace libres. Así pues, yo me atrevería a decir que la libertad es uno de los derechos fundamentales del ser humano. El derecho a la libertad es un derecho fundamental, es un derecho basado en la dignidad inherente del ser humano, y desde el punto de vista teológico basado en el hecho de que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, y al ser creación de Dios tenemos esa libertad como un derecho fundamental. Por lo tanto, no podemos jamás intentar quitar esa libertad a otras personas. ¿Por qué hago toda esta introducción? ¿Por qué te estoy comentando todo esto? Porque lamentablemente a lo largo del camino de la vida nos encontramos con personas que quieren coartar nuestra libertad y utilizan una actitud para controlarnos, para limitarnos, para no permitirnos ejercer esa libertad, que es el victimismo. Hay muchas personas en este mundo que han asumido el rol de víctimas, y el victimismo les permite controlar el mundo en el que se mueven. El victimismo les permite controlar el entorno en el que ellos se desarrollan. Ahora, la personalidad que ha asumido esto, la personalidad del víctima, es una personalidad bastante compleja. El víctima llega al victimismo porque probablemente ha sido victimizado. El víctima puede llegar al victimismo sobre la base de su baja autoestima y haber descubierto que asumiendo el rol de víctima es la única manera que tiene para lograr sus fines. La persona que tiene la actitud de víctima también puede actuar como víctima sobre la base de que se siente incapaz o impotente para controlar su entorno, y como en el fondo es tremendamente controlador, en el victimismo encuentra el camino para el control de los demás. Así que una persona que tiene la personalidad del víctima, que asume esta actitud del victimismo, es una persona difícil, compleja, y que va a utilizar muchas maneras de victimizarse para poder controlarnos. No estoy hablando aquí de las personas que realmente han sido víctimas de algo, de alguna forma de abuso o maltrato, y que realmente son auténticas víctimas. Estoy hablando de aquellos que usan la victimización como un arma, como una herramienta, para poder coaccionar la libertad de otros, para poder controlar a otros. El victimista puede utilizar, por ejemplo, el chantaje pasivo, no el agresivo, el chantaje pasivo, ¿sí?
pero que es una forma de agresividad. Por eso se habla de chantaje pasivo-agresivo. ¿Qué significa esto? Una persona que de pronto tiene la actitud de decir, yo perdono pero no olvido, para mí tú has muerto, ¿no? Cuando alguien asume esa actitud es una forma de chantaje. Si tú me haces esto, habrás muerto para mí para siempre. De esta manera, pues yo estoy chantajeando al otro. Cuando yo de alguna manera no hablo con otra persona, la castigo desde el silencio, mostrando que estoy tremendamente mal por lo que esa persona ha hecho, pues la ausencia de diálogo, la ausencia de conversación, de intercambio de opinión con esa persona es una forma de chantaje. Yo estoy tan mal por lo que tú me has hecho que guardo silencio ante la maldad de tus actos, ante la maldad de tus actitudes. Así que muchas veces el chantajista utiliza el silencio como una forma de manipulación. Él se siente tan herido, tan maltratado por mis actos, que guarda silencio, no puede pronunciar palabra. Pero es una manera de manipular, es una manera de querer controlar. Otro puede ser el chantaje activo, el que se da a través de amenazas, ¿no? Y ahí vemos que el víctima, por ejemplo, asume un rol que es un rol muy marcado, cuando puede amenazar de que si tú haces o dejas de hacer algo, eso va a causar una reacción en él. Hace muchos años recuerdo que una de mis hijas era adolescente y conoció a un chico que en un momento le dijo que estaba perdidamente enamorado de ella y que si en algún momento ella lo dejaba, él se iba a suicidar. Gracias a Dios hemos tenido con nuestras hijas una buena comunicación. Así que la niña vino a contarme lo que le había dicho su novio y me dice, papá, estoy sorprendida. Me dice que está perdidamente enamorado de mí, pero me dice que si lo dejo se va a suicidar porque no sabe qué va a hacer con su vida. Yo miré a mi hija y le dije, lo mejor que podemos hacer en este momento es comprar una pistola, un revólver, ponérsela en la mano para que se suicide. Le haríamos un favor a él y a la sociedad. Evidentemente el chantajista asume esta amenaza, para poder condicionar la libertad del otro. Muchos de los que asumen el rol de víctima lo hacen simplemente para tener el dominio de otra persona, para coaccionar su libertad. Y generan culpa, porque finalmente es como decir, si tú me dejas, o sea, si tú eliges libremente no estar conmigo, me voy a suicidar y vas a experimentar la culpa de mi muerte a lo largo de tu vida. Esto es una forma tremenda de chantaje emocional que nosotros podemos hacer en una persona. Somos tan maltratados por el otro que el maltrato del otro, así asume, digamos, el víctima, el maltrato del otro me va a llevar a mí a hacer algo tremendo, como suicidarme, querer quitarme la vida, como abandonarme a mí mismo porque ya mi vida no tiene sentido y la culpa va a ser tuya. Todo esto es una forma de manipulación. Existe también lo que podemos llamar el chantaje por medio del altruismo, ¿no? El maltratador, porque todas estas personas son maltratadoras finalmente. Quieren controlarnos, coartar nuestra libertad a través del altruismo también. Hay personas que lo dan todo, pero esperando algo a cambio. Cuando nosotros si damos algo, lo hacemos sobre la base del amor desinteresado. Yo no debo tratar bien a mi esposa, a mi cónyuge, esperando que ella me trate de la misma manera a mí. Lo hago porque la amo y el amor motiva, el amor impulsa. Pero muchos dan esperando recibir algo a cambio y cuando no, sus expectativas no son cumplidas, reprochan diciendo, con todo lo que yo hago por ti, con todo lo que yo me he negado por ti, lo bueno que yo soy y qué egoísta que eres tú, lo mal que me tratas. Entonces, a través de dar cosas, de dar atenciones, de dar bienes, se puede tratar de estar manipulando también a una persona. Y por último, está una forma de chantaje que es el chantaje de la persona que utiliza el dolor y el sufrimiento para chantajear. Aquel que desde la enfermedad quiere controlar nuestra vida. Porque la enfermedad la utiliza para poder manipularnos, para poder controlarnos, para poder coartar nuestra libertad finalmente y asume el rol de enfermo y probablemente esté enfermo.
pero está utilizando la enfermedad para tenerme a su lado, para poder controlarme, para poder de alguna manera hacer que yo no pueda ser libre, porque lo que quiere es sujetarme a su lado. Muy bien, todas estas cosas pueden aparecer en una persona. La buena noticia es que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos iluminación y dirección a Dios para comprender la verdad y aceptamos que estas son formas de manipulación y de maltrato sobre nosotros, con el poder de Dios nos podemos y debemos librarnos de personas que nos tratan de esta manera. Y por otra parte, debemos recordar que tenemos un Dios que respeta tremendamente nuestra libertad. Por lo tanto, si encontramos en el camino de la vida a alguien que quiere manipular nuestra libertad, quitarnos nuestra libertad, debemos recordar que esa persona no solo nos está haciendo un daño a nosotros, sino que está invalidando un derecho fundamental que como seres creados e imagen y semejanza de Dios tenemos, que es el derecho a la libertad. Que nadie te la quite. Feliz día junto a Jesús.